Una guerra cuesta y cuesta dinero. Fueron las palabras del presidente Daniel Noboa durante entrevistas radiales que dio poco después de declarar conflicto armado interno en el Ecuador por la crisis de inseguridad. El 11 de enero, Noboa firmó la carta que envió a la Asamblea Nacional con el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. Los legisladores tienen 30 días para considerar con carácter de urgente la propuesta. En ese documento, Noboa reconoció que afrontar la crisis implica una decisión de incurrir en deuda. Describió que urgen fortalecer a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, mejorar el sistema penitenciario, el sanitario y el social. Pero la pregunta es ¿cuánto cuesta para Ecuador su guerra contra el crimen organizado? Y más importante quizá, ¿de dónde van a salir esos recursos? Me acompaña Simón Cueva, exministro de Economía durante el gobierno de Guillermo Lasso y es hoy vicerrector de la Universidad Internacional del Ecuador. Gracias por la oportunidad. Antes de esta declaración del presidente, ¿cómo están las cuentas en Ecuador o cómo estaban? Buenas noches, Gabriel, un gusto estar acá. Sí, creo que hay que decir que incluso antes de ese tema de convulsión interna y guerra interna, las cuentas fiscales del Ecuador ya venían con problemas, ya venían desordenadas. Ecuador se acostumbró durante muchos años a precios altos del petróleo y a vivir con esos precios desde que los precios han bajado relativamente hace unos 10 años. Ya la situación es más complicada y el Ecuador viene arrastrando déficits fiscales importantes. Ha habido mejoras por ciertos momentos y en el último año y medio se ha empeorado de nuevo la situación. Tenemos un déficit fiscal de 5.700 millones de dólares que cerró el año pasado. Eso es cerca de 5,5% del PIB ecuatoriano. Y el gran problema es que, digamos, el acumular déficit implica tener que endeudarse cada año para ir financiando esos déficits. Y eso no es simple, y la situación internacional también se ha complicado con altas tasas de interés a nivel internacional, con inflación más alta, con menor crecimiento. Los recursos disponibles para países como el Ecuador, emergente y de alto riesgo, son cada vez más escasos. El Ecuador está prácticamente sin acceso a mercados internacionales y su fuente principal de recursos de afuera serían los multilaterales. Y a su vez los multilaterales tienen muchos países hace rato en el mundo que están con problemas de deuda fiscales y entonces están con mucha gente a la cola, digamos, muchos países a la cola y el Ecuador es uno más de esos países. Entonces tiene que enfrentar esa situación previa y adicional a esto viene el tema naturalmente de seguridad, que es complejo. El Ecuador gasta al año en seguridad cerca de 3.500 millones de dólares, de los cuales más o menos 2.800 son en sueldos de Fuerzas Armadas, de Policía y del resto de entes de seguridad. Eso es 28% del gasto en sueldos cada año del país. Y lograr enfrentar una guerra interna, en este caso, va a costar, es difícil decir de antemano, pero va a costar seguramente varios cientos de millones de dólares adicionales, y por lo tanto es natural que el país, que ya de por sí viene con una situación débil, necesite recursos adicionales en estos instantes. ¿Cuánto alivia entonces esta reforma al IVA? ¿Subirlo del 12 al 15 y al mismo tiempo algún otro tipo de reforma en el sector público, reducción de subsidios? ¿Y cuánto el apoyo hoy día que ha logrado el presidente Noboa desde esa declaratoria servirá para que esto sea aceptado por la población y las distintas fuerzas políticas? Sí, la propuesta es subir el IVA. En Ecuador es de 12%, relativamente bajo frente al promedio de la región, que debe estar en 15-16%. Un punto de IVA son 450 millones, los 3 puntos de IVA serían 1.300, 1.400 millones al año, por un lado. Y por otro lado, efectivamente, como usted menciona, en el gasto público, que en Ecuador sigue siendo alto y que necesita irse reduciendo, uno de los rubros más importantes es el de subsidios a los derivados de petróleo, a los combustibles. El Ecuador tiene precios de gasolina y diésel mucho más bajos que la mayoría de países de la región. Gasten 3.200 millones de dólares al año más o menos en subsidiar, y son subsidios inequitativos que benefician mucho más a los ricos que a los pobres, y son subsidios que además benefician indirectamente al narcotráfico y al contrabando, porque parte de los insumos para el narcotráfico, para transportar o producir, vienen justamente derivados de petróleo. Entonces, necesita el país enfrentar esos temas de fondo. Naturalmente no son temas simples, para cualquier gobierno siempre son medidas impopulares, más aún en el Ecuador, sabiendo que en un año tenemos otra vez elecciones presidenciales,
pero creo que es un momento frente a la circunstancia y frente a lo difícil de seguridad, que el presidente, al igual que ha encabezado este llamado a mayor seguridad y en el cual ha tenido un apoyo importante de la población, pueda también encabezar este llamado a que con seriedad los ecuatorianos estemos dispuestos a enfrentar la situación y a apoyar todos para que este país pueda avanzar mejor y tener mejor seguridad. Es decir, que se antoja muy complejo lo que se viene en términos de apoyo financiero. El factor de la dolarización. Ecuador es un país dolarizado. ¿Cómo le juega en este contexto, en este combate al gobierno? A ver, la dolarización, que ha tenido muchos efectos favorables para Ecuador, también tiene problemas o implica temas. El uno es para el tema del lavado de dinero, por ejemplo. Facilita de alguna manera los procesos de lavado de dinero, porque los billetes de dólares circulan en la economía en el día a día. El otro punto es que al estar dolarizados no tenemos moneda propia, no podemos emitir dinero y por lo tanto no podemos utilizar la emisión como un medio, aunque sea temporal, digamos, de financiar el tema. Eso implica que tenemos que buscar fuentes fidedignas y de largo plazo de financiamiento, probablemente una combinación de financiamiento interno y financiamiento de multilaterales, pero el mundo entero estará dispuesto a apoyar al Ecuador y apoyar en estas circunstancias complicadas, siempre y cuando el Ecuador también se ayuda a sí mismo y el Ecuador también haga esfuerzos para mostrar que va reduciendo su problema fiscal y enfrentándolo con soluciones permanentes, con soluciones estructurales, que no solucionen solo por un ratito, sino que permitan una solución mucho más de fondo, que necesite el país más allá del tema de seguridad, pero reforzado por el tema de seguridad. Bueno, pues eso es lo que cuesta, descrito ya a nivel técnico, con números, por nuestro invitado Simón Cueva, exministro de Economía del Ecuador. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Gabriela, buenas noches, un gusto estar acá.